Welcome to my channel. La bofetada ardiente de mi nuera, que se estrelló directamente en mi cara, hizo que mi cabeza se ladeara y mi cabello cayera cubriendo mi vista. Pero ese dolor físico no era nada comparado con la cobardía de mi hijo. Justo en el día del aniversario de la muerte de su difunto padre, él solo se quedó ahí sentado, temblando con la cabeza gacha, dejando que su esposa me señalara en la cara y gritara: ¿Qué nos va a hacer? ¿Quién se cree que es para interponerse en nuestro camino? Una risa fría y el desprecio inundaron la habitación mientras llamaban al dinero que gané con el sudor de mi frente en mi taller de tejido una mentalidad de pobreza. Soy Magdalena, tengo 60 años, y la historia que estoy a punto de contarles será la advertencia más dura para aquellos que se atreven a traicionar a sus padres en nombre del amor. Todo comenzó en el aniversario de la muerte de mi esposo, Carlos. Pero en el gran comedor de esta antigua mansión en Guadalajara no había olor a incienso ni sonido de oraciones, solo el olor a ambición que emanaba de las dos personas sentadas frente a mí, Sebastián, mi único hijo, y Camila, su esposa. Yo estaba sentada a la cabeza de la mesa, con la espalda recta, pero mi corazón se sentía como si estuviera siendo aplastado bajo una piedra de molino. Frente a mí, las velas blancas parpadeaban. La cera goteaba sobre el mantel como lágrimas, pero a Sebastián y Camila no les importaba. Hablaban sin parar, con los ojos inyectados en sangre como adictos. «Mamá, tienes que abrir tu mente», gesticulaba Camila, sus pulseras de oro tintineando. «Este proyecto de bioenergía no es una inversión, es una transformación kármica. Necesitamos capital para elevar la frecuencia vibratoria financiera de toda esta casa». Apreté la taza de té de hierbas en mi mano, tratando de reprimir las náuseas. ¿Frecuencia vibratoria? Durante 30 años he mantenido el taller de tejido artesanal de la familia, con mi sudor y estas manos callosas, no con palabras vacías. Sebastián, el hijo que una vez fue tan dócil como la tierra, ahora secundaba a su esposa con una expresión fanática. «Así es, mamá. ¿Cuánto ganas con ese miserable taller de tejido? ¿Para qué te aferras a esos centavos? Firma el poder para hipotecar. No dejes que tu mentalidad de pobreza arrastre a nuestra generación». Cada una de sus palabras era como un cuchillo en mi corazón. No solo querían dinero. Estaban escupiendo sobre mi honor, sobre mi sudor y lágrimas y las de su difunto padre. Durante los últimos 6 meses, he soportado verlos convertir esta casa en un lugar de reunión para gente extraña, colgando cuadros espeluznantes por todas partes. Pero hoy, en el aniversario de la muerte de su padre, se atrevían a llamar al trabajo de toda mi vida mentalidad de pobreza. «Basta ya». Golpeé la mesa de caoba con la mano. Los platos sobre la mesa saltaron, chocando entre sí. Los miré fijamente. Mi voz se volvió grave y fría como el viento nocturno que sopla desde el cementerio. «Ya he escuchado suficientes delirios de ustedes. A partir de este momento, si dicen una palabra más para menospreciar mi dinero honesto, no habrá más conversaciones civilizadas en esta casa». El ambiente se tensó, el silencio se apoderó del comedor, tan pesado que era sofocante. Sebastián se encogió, con la cabeza gacha. Pero Camila no. Se levantó de un salto. La silla cayó hacia atrás golpeando el suelo de mármol. El rostro de mi nuera estaba rojo, sus ojos desorbitados y veteados de sangre. Siseó: «¿Qué nos va a hacer? ¿Quién se cree que es para interponerse en nuestro camino?». Y entonces sucedió tan rápido que no tuve tiempo de parpadear. Camila se abalanzó y levantó la mano. Una fuerza tremenda se estrelló contra mi mejilla izquierda. La bofetada hizo que mi cabeza se ladeara. Mi cabello cayó cubriendo mi vista, pero el dolor físico no era nada comparado con el colapso dentro de mí. Mi nuera, la chica que una vez recibí con tanto cariño, acababa de abofetearme en la casa de mis antepasados. Levanté lentamente la cabeza, tocando mi mejilla izquierda que ardía. Miré a Sebastián. Esperé que se levantara, esperé que gritara para proteger a su madre, pero no. El niño solo se quedó ahí sentado, temblando, con los ojos fijos en la mesa. Su cobardía fue como el último cuchillo que acabó con el corazón de madre dentro de mí. Madre de Dios, mi hijo estaba muerto. El que estaba sentado allí era solo un cuerpo sin alma. No lloré. Las lágrimas en este momento eran un lujo y una debilidad. Estaba extrañamente tranquila.
Lentamente abrí mi bolso. Saqué una carpeta de color rojo oscuro y la arrojé sobre la mesa. La carpeta se deslizó y se detuvo justo frente a mi cobarde hijo. «Lee», dije, con la voz seca. Eran las pruebas de que Sebastián había falsificado mi firma para pedir un préstamo a usureros, junto con la denuncia que el abogado Manuel ya había preparado. Iba a darle una oportunidad, pero esta bofetada me ayudó a decidir. Me di la vuelta y caminé directamente hacia la puerta. El sonido de mis tacones sobre el suelo de piedra era seco y solitario. Detrás de mí, los gritos caóticos de Camila. «Deténgase, no puede irse. Sebastián, detén a esa vieja». Ignorando el sonido de pasos persiguiéndome, abrí la puerta y salí a la noche fría. Justo al pasar la reja, un taxi amarillo y negro ya estaba estacionado en la acera, con el motor aún en marcha como si estuviera esperando. Sin dudarlo, abrí la puerta y subí al auto. Arranqué. Rápido. El coche se alejó a toda velocidad, dejando atrás la enorme casa y los gritos. Me recosté en el asiento, exhalando. Mis manos todavía temblaban sin control. Había escapado. Pero algo no estaba bien. En esta zona de mansiones antiguas, ¿cómo podía haber un taxi esperando a esta hora? Levanté la vista hacia el espejo retrovisor y me quedé helada. El conductor, un hombre desconocido con una larga cicatriz en el cuello, me miraba fijamente a través del espejo. La comisura de su boca se curvó en una media sonrisa, llena de cálculo. Su mano estaba presionando el botón de una radio en el volante. En el espacio reducido del coche, su susurro resonó claramente, tan agudo como el sonido de afilar un cuchillo. «El pájaro ha dejado el nido. Preparen la red». La sangre se me heló en las venas. Me di cuenta con horror de la terrible verdad. Este taxi no estaba aquí por casualidad. Era uno de ellos. Sentí como si la sangre se me hubiera congelado. Pero el instinto de supervivencia de una viuda que ha vivido más de media vida en este país lleno de peligros se despertó con más fuerza que nunca. No podía permitirme tener miedo en este momento. El miedo significaba la muerte. Mi mano derecha, todavía en lo profundo de mi bolso de cuero, apretó un objeto frío y cilíndrico. Era un spray de pimienta potente que el abogado Manuel me había obligado a llevar conmigo hacía una semana, cuando comenzó a notar irregularidades en las deudas de mi hijo. En ese momento, me reí de su preocupación excesiva, pero ahora era mi única salvación. El conductor seguía con los ojos pegados al espejo retrovisor, con la radio en la mano esperando la siguiente orden. Estaba demasiado confiado. Pensaba que yo era solo una anciana débil temblando de miedo. «Amigo», dije, tratando de mantener la voz lo más tranquila posible. «Parece que algo se cayó aquí en el asiento trasero». Por reflejo natural, giró la cabeza. En el instante en que el rostro del hombre con la larga cicatriz se volvió hacia mí, saqué el spray. Un chorro de gas picante le dio directamente en los ojos. Su grito de dolor desgarró el espacio reducido. Soltó el volante para cubrirse la cara, pisando el freno por instinto. El coche se tambaleó, derrapó sobre el asfalto y chocó con fuerza contra la acera, deteniéndose en seco. Sin dudarlo un segundo, abrí la puerta del coche de una patada y me lancé a la noche. «Vieja maldita», resonó una maldición detrás de mí, seguida de una tos ahogada. No me atreví a mirar atrás. Corrí sin pensar. Mis zapatos de tacón bajo golpeaban el pavimento de adoquines irregulares del barrio antiguo. Mis pulmones ardían como si tuvieran fuego. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. No sabía a dónde corría. Solo sabía que tenía que alejarme de las farolas, meterme en los callejones más oscuros para esconderme de sus ojos. Delante de mí, el campanario de la iglesia de San Gabriel se erigía imponente, negro contra el cielo nocturno. La pesada puerta de roble estaba entreabierta. Me deslicé por la estrecha abertura. Entré corriendo a la catedral y rápidamente cerré la puerta, atrancándola con el cerrojo de madera. El silencio sagrado me envolvió, en completo contraste con el caos de afuera. El olor a cera de velas a medio consumir y a madera húmeda llenó mis fosas nasales, extrañamente familiar y reconfortante. Me deslicé por la puerta, cayendo sobre el frío suelo de baldosas. En la penumbra, iluminada solo por unas pocas velas rojas en el altar de Dios, me abracé el pecho, jadeando. Cada respiración era un silbido doloroso. Cuando mi ritmo cardíaco comenzó a calmarse, mis lágrimas comenzaron a brotar, no por miedo,
sino por el dolor agudo que invadía mi mente. Acurrucada en un rincón oscuro, a los pies de la estatua de la Virgen de los Dolores, los recuerdos de mi familia volvieron como una película a cámara lenta, cruel y nítida. Recordé a Sebastián de hace 2 años. En ese entonces, mi hijo todavía era un joven con ojos brillantes y una sonrisa amable. Amaba el arte. Amaba las tardes sentado en el porche tocando la guitarra y cantándome viejas canciones de amor mexicanas. Solía besarme en la frente cada mañana y decir, «Buenos días, mamá», con todo el respeto del mundo. Él era mi orgullo, mi razón de vivir después de la muerte de Carlos. El taller de tejido, aunque no nos dio una fortuna millonaria, era suficiente para que la familia viviera cómodamente y con dignidad. Pero entonces apareció Camila, y con ella seminarios con nombres rimbombantes como sanación de la conciencia o hacerse rico con la energía cósmica. Al principio, pensé que era solo un pasatiempo de jóvenes, pero poco a poco, me di cuenta del aterrador cambio en mi hijo. Sebastián comenzó a hablar con palabras extrañas y vacías. Ya no le importaba el taller de tejido, ya no pintaba. En cambio, él y su esposa se encerraban en su habitación para meditar y escuchar sermones en línea de un tipo con una máscara dorada al que llamaban el maestro. Comenzaron a cambiar mi casa. El día más doloroso fue cuando volví de la misa y encontré la estatua de San José de roble, una reliquia familiar de 3 generaciones, tirada en el patio trasero junto a la basura. En su lugar de honor, ahora había cuadros geométricos extraños con hipnóticas espirales en blanco y negro, que solo transmitían frialdad y una energía maligna. Grité, lloré y les rogué que se detuvieran. Pero la respuesta fue la mirada sin alma de Sebastián. Miró a su madre, como si fuera una criatura inferior que necesitaba ser iluminada. «Mamá, eres muy tóxica», dijo, con una voz monótona como una máquina. «Tu energía es demasiado baja. Estás bloqueando el flujo de prosperidad en esta casa. Esas estatuas solo simbolizan el sufrimiento. Nosotros necesitamos riqueza». Tóxica. Esa fue la palabra que el hijo que di a luz usó para llamar a su madre. Pero el clímax de la tragedia no fueron esas palabras. Fue lo que sucedió hace exactamente 1 mes. Era una tarde de lluvia torrencial. Tenía un resfriado y estaba descansando en mi habitación. Sebastián me trajo una taza de té de hierbas caliente. Ese raro gesto de piedad filial me conmovió hasta las lágrimas. Se sentó junto a la cama, pidiéndome amablemente que lo bebiera para sentirme mejor. Pero cuando llevé la taza a mis labios, un olor acre muy ligero me llegó a la nariz, oculto tras el aroma de la manzanilla. Habiendo trabajado toda mi vida en el teñido artesanal, mi sentido del olfato es mucho más agudo que el de la persona promedio. Fingí toser violentamente para dejar la taza y le pedí que me trajera una toalla caliente. Aprovechando que Sebastián se dio la vuelta, rápidamente vertí un poco del té en un pequeño frasco de agua bendita que siempre tengo en mi mesita de noche y lo escondí en el bolsillo de mi bata. Cuando regresó, fingí haber bebido todo y me acosté a dormir. Esa noche, no pude dormir. Miré a mi hijo sentado vigilando junto a la cama, esperando que me durmiera profundamente, y mi corazón se rompió en 1000 pedazos. El resultado de la prueba del polvo blanco que recogía a escondidas de su habitación más tarde confirmó mis sospechas. No era un suplemento, era un veneno utilizado para paralizar el sistema nervioso. Resulta que la debilidad y la falta de alma de Sebastián no eran del todo naturales. Él también era una víctima. Pero ¿quién estaba moviendo los hilos? ¿Camila o esa secta? Apreté el crucifijo de plata que llevaba al cuello, presionándolo contra mi piel hasta que dolió para recordarme que esto era la realidad, no una pesadilla. Había perdido a mi hijo, mi casa, y ahora mi vida pendía de un hilo. Pero no iba a morir aquí. Tenía que vivir para sacar a mi ingenuo hijo de ese fango, sin importar el precio. El hilo de mis pensamientos fue interrumpido abruptamente. Un sonido vino de la puerta lateral de la iglesia. El sonido seco de suelas de cuero golpeando las baldosas de piedra resonó en el espacio silencioso. Contuve la respiración. Mi cuerpo se puso rígido. Los pasos eran lentos, deliberados, pero llevaban una amenaza clara. Se acercaba a la nave central, donde yo me escondía. ¿Era posible que me hubieran encontrado tan rápido? ¿O el conductor había logrado pedir refuerzos? Me acurruqué más en la sombra de la estatua de la Virgen
quitándome temblorosamente el zapato para estar lista para huir o luchar si era necesario. La luz parpadeante de las velas proyectaba la larga sombra del extraño sobre la pared de piedra. Una figura alta, vestida con un largo abrigo negro. «¿Doña Magdalena? ¿Es usted?». Una voz profunda y familiar resonó, rompiendo la tensión que me apretaba la garganta. La sombra salió a la tenue luz de las velas. Una sotana oscura, cabello canoso y ojos amables detrás de unas gafas de lectura. Era el padre Gabriel, el anciano sacerdote que bautizó a Sebastián y ofició el funeral de mi esposo. Mi cuerpo se relajó por completo. El spray de pimienta se me resbaló de la mano, cayendo al suelo con un seco sonido metálico. Me tambaleé, como una persona a punto de ahogarse que encuentra un salvavidas. El padre Gabriel se apresuró a sostenerme antes de que me desplomara. «Dios mío», susurró, haciéndose la señal de la cruz en el pecho. «¿Qué hace aquí a estas horas de la noche? ¿Y por qué? ¿Por qué está descalza?». No tenía fuerzas para explicar en detalle. Todavía me faltaba el aliento. Me aferré al delgado brazo del padre. Mi voz ronca. «Sálveme, padre. Quieren atraparme. No puedo volver a casa». La mirada del padre Gabriel se endureció. No hizo más preguntas. Con la experiencia de alguien que ha presenciado los altibajos de muchas familias en Guadalajara, entendió que el silencio a veces es más importante que las palabras. Me guió rápidamente a la sacristía detrás del altar y cerró la puerta con llave. «Quédese aquí. Llamaremos a alguien para que la ayude». En la pequeña habitación, impregnada del olor a incienso, me senté en una vieja silla de madera, sosteniendo con manos temblorosas el teléfono que el padre me dio. Solo había una persona en la que podía confiar en este momento. Al otro lado de la línea, respondieron después del segundo timbre, aunque ya era pasada la medianoche. «Manuel, al habla», resonó su característica voz ronca y cortante. «Manuel, soy yo, Magdalena». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Luego su voz se volvió urgente. «¿Dónde estás? ¿Por qué usas un número desconocido?» «En la iglesia de San Gabriel». «Manuel, por favor, ven a buscarme. No preguntes nada. Trae una pistola». 30 minutos después, una vieja y polvorienta camioneta se detuvo bruscamente en la puerta lateral de la iglesia. Manuel, el mejor amigo de mi difunto esposo, bajó. A sus 60 años, todavía conservaba el aire rudo de un vaquero del oeste, con su sombrero de ala ancha y sus ojos agudos como los de un halcón. No dijo nada. Solo me puso un grueso abrigo sobre los hombros y me ayudó a subir al vehículo. La camioneta se perdió en la noche, dejando atrás la ciudad de Guadalajara y sus luces parpadeantes. Nos dirigimos hacia las montañas de las afueras, donde Manuel tenía un rancho aislado de agave. Durante todo el camino, no dije una palabra, solo miraba fijamente por la ventana. Manuel también permaneció en silencio. Entendía que necesitaba tiempo para que los pedazos rotos de mi alma se asentaran. Su sólida presencia al volante me hizo sentir un poco más segura, pero la ansiedad por el futuro seguía siendo como una nube negra sobre mi cabeza. Llegamos al rancho justo al amanecer. La rústica casa de madera de Manuel estaba enclavada en medio de campos de agave de un verde intenso. Estaba agotada. Me quedé dormida en el viejo sofá tan pronto como me recosté, pero ese sueño tranquilo no duró mucho. Me desperté de golpe con el fuerte olor a café. La intensa luz del sol del altiplano mexicano se filtraba por las rendijas de la ventana, dándome directamente en los ojos. Manuel estaba sentado frente a mí, con el rostro serio, sosteniendo una tableta. Al verme despierta, me acercó una taza de café humeante y luego, en silencio, colocó la tableta sobre la mesa. «Necesitas ver esto, Magdalena. Prepárate mentalmente». Tomé el dispositivo. La pantalla mostraba la página de un conocido periódico local. El gran titular me golpeó como una segunda bofetada. «Empresaria Magdalena se fuga con fondos de caridad. Sospechas de lavado de dinero y fraude crediticio». Mis manos temblaron tanto que casi dejó caer la tableta. Debajo del titular había una foto mía de hace varios años, pero editada para parecer siniestra y calculadora. Me desplacé hacia abajo. Un video se estaba reproduciendo automáticamente. En el video, Sebastián y Camila estaban sentados juntos en el sofá de mi sala de estar, donde yo había estado sentada la noche anterior. Ambos vestían de negro, con rostros demacrados. Camila estaba llorando. Sus lágrimas corrían por sus mejillas. Una actuación perfecta,
dijo entre sollozos a la cámara. Estamos muy preocupados por mamá. La señora Magdalena, mi suegra, últimamente no ha estado bien mentalmente. Ha comenzado a mostrar signos de demencia y paranoia. Anoche, en un ataque de agitación, se fue de casa llevándose todo el dinero del fondo de caridad de la parroquia que la familia estaba custodiando. Sebastián, sentado a su lado, mantenía la cabeza gacha, con los hombros temblando. Tomó la mano de su esposa y luego levantó la vista hacia la cámara. Sus ojos estaban rojos, su voz temblaba. Mamá, donde quiera que estés, por favor vuelve con nosotros. Nadie te culpa. Solo queremos llevarte a recibir tratamiento. Por favor, si alguien ve a mi madre, informe a la policía o a la familia. Arrojé la tableta sobre el sofá. La ira estalló como un fuego que consumía mi alma. Malditos. Son unos malditos. Grité, mi voz quebrada por la indignación. No solo querían robarme mis bienes, querían destruir mi honor. Me convirtieron, a mí, una mujer que ha vivido toda su vida con la frente en alto, siempre haciendo obras de caridad, en una criminal fugitiva, una ladrona del dinero de Dios. Y lo más doloroso, usaron una enfermedad senil falsa para despojarme de mis derechos civiles, convirtiendo mis futuras acusaciones en los desvaríos de una anciana loca. Eso no es todo, dijo Manuel con voz grave, llena de preocupación. Revisa tu cuenta bancaria. Rápidamente saqué mi teléfono, mis dedos temblorosos al iniciar sesión en la aplicación del banco. La pantalla cargó por un momento y luego mostró una notificación en un rojo brillante. Cuenta bloqueada por orden de las autoridades. Intenté con mi cuenta de ahorros, la cuenta de la empresa. Todas estaban en la misma situación, desactivadas. Mis tarjetas de crédito ahora eran solo pedazos de plástico inútiles. Mi teléfono vibró sin parar. Docenas de mensajes y llamadas perdidas de amigos, socios e incluso vecinos. No me atrevía a abrirlos. Sabía lo que dirían. Chismes, críticas, desprecio. Dejé caer las manos. El teléfono cayó sobre mi regazo. Un frío me envolvió. Más frío que el viento de la noche anterior. Manuel, susurré. Lo he perdido todo. Dinero, casa, honor. Lo planearon todo. Este no es el plan de esos dos mocosos. Camila y ese maestro de la máscara dorada son cómplices. Manuel asintió, encendiendo un cigarro, el humo flotando alrededor de su rostro curtido. Así es, investigué un poco anoche. Camila no es su verdadero nombre, y ese seminario de hacerse rico es en realidad una fachada para una secta que se especializa en lavar el cerebro y apoderarse de los bienes de familias adineradas en México. Aíslan a la víctima, cortan sus recursos financieros y luego difaman su honor para que no tenga a dónde ir. Temblé, pero ya no de miedo, sino por la frialdad escalofriante del corazón humano. No solo querían robar dinero, querían destruir el honor que había construido toda mi vida, convirtiéndome en una criminal a los ojos de mis propios vecinos. En esta situación, sin dinero, sin poder y con la reputación de una criminal buscada, si estuvieran en mi lugar, elegirían huir lejos para salvar sus vidas o se arriesgarían a volver a la guarida del lobo para intentar limpiar su nombre. Por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios, porque en este momento me siento realmente sola. Me senté inmóvil frente a la áspera mesa de madera, en el pequeño y estrecho estudio del rancho de Manuel. La tenue luz amarilla del techo no era suficiente para disipar el frío que invadía mi alma. Frente a mí, la pantalla brillante de una laptop estaba conectada a una línea encriptada especial que el sobrino de Manuel, un ingeniero de sistemas, acababa de configurar hacía una hora. «Ya está conectada, señora», dijo el joven en voz baja, tecleando rápidamente unas cuantas teclas antes de empujar la computadora hacia mí. La señal del teléfono de la señora Lupita es un poco inestable, pero el audio es bastante claro. Me puse los grandes auriculares, respirando profundamente como si me preparara para sumergirme en un mar muerto. En la pantalla, los píxeles borrosos comenzaron a formarse, volviéndose más nítidos. Era una imagen grabada en secreto desde el bolsillo del delantal de alguien. La cámara se movía ligeramente con el ritmo de los pasos, pero reconocí de inmediato las familiares baldosas de terracota. Era mi casa, la mansión familiar en Guadalajara. «Señora, ¿me oye?». La voz temblorosa de Lupita susurró en mi oído,
mezclada con el crujido de la tela rozando el micrófono. Lupita había sido el ama de llaves de mi familia durante más de 20 años, desde que su cabello era negro hasta que se volvió plateado. Era la única persona que quedaba en esa casa en la que podía confiar. «Te oigo claramente, Lupita». «Ten cuidado», respondí al micrófono, tratando de mantener la calma aunque mi corazón se contraía. La imagen en la pantalla se movió. Lupita caminaba por el pasillo que llevaba a la gran sala de estar, y cuando la cámara barrió el patio interior, casi grité. Mi casa ya no era mi casa. Por todas partes había hombres extraños, grandes, con trajes negros y gafas de sol a pesar de estar en el interior. Se pavoneaban, sus zapatos de cuero resonando en el suelo de mármol, sus ojos examinando cada rincón como buitres, inspeccionando las posesiones de un cadáver. «Despidieron al jardinero y al cocinero, señora», susurró Lupita, con la voz ahogada. «Solo me dejaron a mí porque necesitan a alguien que limpie y cocine para esta gente. Dicen que la casa necesita ser purificada de la mala energía». La cámara se dirigió a la sala principal. Me quedé helada. Todos los muebles antiguos que mi esposo había coleccionado con tanto esmero habían desaparecido. El sofá de terciopelo rojo, la mesa de centro de ébano, incluso la vitrina que exhibía nuestras reliquias familiares, todo había sido retirado. La habitación estaba vacía y fría como una tumba. Las cálidas paredes de color crema ahora estaban cubiertas con pesadas cortinas de terciopelo negro, bloqueando todas las ventanas y la luz del sol. En el centro de la habitación, donde solíamos poner el árbol de Navidad, ahora había una plataforma elevada de metal frío. Sobre ella, un enorme sillón de cuero amarillo brillante, que parecía a la vez ridículo y monstruoso. «Mire, señora». La cámara de Lupita se acercó a través de una puerta entreabierta. Vi a Sebastián y Camila, pero ya no reconocía a mi hijo. Sebastián estaba arrodillado en el suelo frío, con la cabeza inclinada en una postura de sumisión absoluta. Estaba demacrado, su ropa de diseñador desaliñada, su cabello revuelto. A su lado, Camila también estaba arrodillada, pero con la espalda recta. Su rostro expresaba una adoración fanática. En el sillón amarillo, un hombre estaba sentado con las piernas cruzadas. Llevaba un traje blanco impecable, en total contraste con el ambiente oscuro, pero lo que me dio un escalofrío fue la máscara dorada que cubría la mitad de su rostro, revelando solo unos ojos fríos y afilados y una boca delgada y sonriente. «El maestro», dijo Camila, su voz resonando en la habitación vacía, sonando espeluznante. «Hemos preparado todo para la ceremonia». El hombre de la máscara dorada asintió levemente, sus dedos tamborileando en el reposabrazos. «Muy bien. El sacrificio material es el primer paso para la liberación del alma». Su voz era grave, probablemente alterada por un dispositivo, sonando como un eco del infierno. «Sebastián, hijo mío, ¿estás listo para deshacerte de la carga del pasado?» Sebastián levantó lentamente la cabeza. A través de la pantalla borrosa, todavía podía ver los ojos vacíos y sin vida de mi hijo. Miró a ese hombre no con miedo, sino con la dependencia de un adicto mirando a su proveedor. «Maestro, yo estoy listo», tartamudeó Sebastián. Lupita retrocedió, escondiéndose detrás de una gran maceta en la esquina del pasillo. Susurró al auricular, su respiración agitada por el miedo. «Señora Magdalena», escuché a los guardaespaldas hablar. «Pertenecen a una secta llamada La Nueva Luz, pero en realidad son una banda de lavado de dinero disfrazada de religión. Planean celebrar una ceremonia de purificación en 3 días». «¿Ceremonia de purificación?», repetí, mis dedos apretando el borde de la mesa de madera con tanta fuerza que me hice sangre. «Sí». La voz de Lupita temblaba. «Es la noche de luna llena. Esa noche, el joven Sebastián tendrá que beber un tipo de agua bendita para purificar su cuerpo, y luego, en un estado de inconsciencia, firmará un documento donando toda la herencia familiar, incluyendo la casa, el taller de tejido y los fondos de inversión, a la organización para ganar méritos». Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el pecho. 3 días. Solo quedaban 3 días. No solo querían echarme, querían legalizar este robo descarado con la propia firma de mi hijo. Una vez que Sebastián firmara ese papel bajo el pretexto de una donación religiosa, sería muy difícil para la ley intervenir. Se tragarían el legado de mi familia
y dejarían a mi hijo en la calle como un limón exprimido. En la pantalla, el maestro se levantó y bajó de la plataforma. Puso su mano con un gran anillo sobre la cabeza de Sebastián, acariciándola suavemente como si fuera una mascota. Después de la luna llena, ya no serás el Sebastián de esta vieja familia. Renacerás. Y esta casa se convertirá en nuestro templo. Sebastián cerró los ojos, recibiendo ese toque como una bendición. Esa escena me revolvió las entrañas. Esta humillación era más dolorosa que la muerte. La casa donde lo di a luz, donde su padre le enseñó a dar sus primeros pasos, ahora se había convertido en el escenario de esta obra macabra. «Lupita», dije, con la voz firme, tratando de reprimir la ira que amenazaba con estallar. «Tienes que salir de ahí ahora mismo. Es demasiado peligroso». «No, señora». La respuesta decidida de la anciana ama de llaves resonó en mi oído. «No me iré a ninguna parte. Le prometí al señor Carlos antes de que muriera que cuidaría del joven amo. No puedo dejar que estos demonios le hagan daño. Solo deme una orden, señora Magdalena. Lo que necesite que haga, lo haré». Las palabras de Lupita fueron como un cubo de agua fría en mi cara, pero al mismo tiempo encendieron una llama de esperanza. En la guarida del lobo todavía tenía una aliada leal. Una mujer trabajadora, sin educación superior, pero con un corazón más valiente y puro que 1000 veces el de aquellos que vestían trajes y predicaban moral en la sala de estar. Miré la pantalla por última vez. El tipo de la máscara dorada se estaba yendo, mientras Camila ayudaba a Sebastián a levantarse. Los ojos de Camila brillaban con una codicia extrema mientras miraba alrededor de la habitación vacía, como si estuviera calculando en qué la convertiría después de enviar a su esposo a un manicomio o algo peor. Me quité los auriculares y los dejé suavemente sobre la mesa. La indignación ya no me hacía temblar. Se había solidificado en un bloque de dinamita. No solo había perdido mi casa, estaba a punto de perder a mi hijo para siempre a manos del diablo. Y no me quedaba mucho tiempo. 3 días. Esa era la fecha límite. Me volví para mirar a Manuel, que había estado observándome en silencio, apoyado contra la pared con los brazos cruzados. «¿Oíste eso, Manuel?» Cada palabra, asintió, su rostro endurecido. 3 días es muy poco tiempo para un proceso legal. Los tribunales de México no funcionan tan rápido. Lo sé, me levanté, mirándolo directamente a los ojos, sin rastro de la debilidad de la mujer que había huido la noche anterior. La ley no puede salvar a mi hijo, solo yo puedo salvarlo. El sol estaba en su cenit sobre los espinosos campos de agave de Jalisco, proyectando su luz abrasadora sobre el porche del rancho, pero dentro de la sala, el aire era tan frío como el centro de una tormenta. Estaba sentada frente a una mujer de unos 50 años, con el pelo recogido en un moño pulcro, y unos ojos detrás de unas gafas de montura metálica que irradiaban una inteligencia aguda. Era la doctora Teresa, una experta de primer nivel en toxicología de la Universidad de Guadalajara, a quien Manuel había tenido que recurrir a muchos viejos contactos para traer aquí en secreto esta misma mañana. Mi mano temblorosa desdobló un pañuelo cuidadosamente plegado, revelando una diminuta bolsa de plástico que contenía un polvo blanquecino. Era lo que había guardado a escondidas del té de Sebastián aquella noche lluviosa de hace un mes. Lo había guardado como una vaga prueba del cambio de mi hijo, pero nunca me había atrevido a enfrentar la verdad sobre ello. «Por favor, échele un vistazo». Mi voz se quebró. «Necesito saber qué es esto que pudo convertir a mi hijo de un niño obediente en un extraño». Teresa no dijo nada. Se puso guantes de látex, usó unas pinzas para tomar con cuidado un poco de polvo y lo puso en un tubo de ensayo. Luego añadió unas gotas de una solución de prueba que había traído. La habitación estaba en silencio. El tic-tac del reloj de pared marcaba el paso lento del tiempo, pero en mi pecho, mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. 5 minutos pasaron como 5 siglos. La solución en el tubo de ensayo pasó de ser transparente a un turbio color azul violáceo, burbujeando ligeramente. Teresa frunció el ceño, colocó el tubo de ensayo en la gradilla, se quitó las gafas y me miró directamente. Sus ojos mostraban una mezcla de compasión y seriedad. «Señora Magdalena, la intuición de una madre nunca se equivoca». Empujó el tubo de ensayo hacia adelante. «Esto es una variante de escopolamina, de la más pura. En el submundo de América Latina la llamamos burundanga, o por su nombre más aterrador, el aliento del diablo».
Me tapé la boca para ahogar un sollozo. Había oído hablar de esta droga en las noticias. Entroguando lado, un veneno cruel. No mata a la víctima de inmediato, explicó Teresa, su voz lenta pero cada palabra clara. Es más peligrosa que eso. Paraliza el libre albedrío. La persona que la ingiere permanece consciente, camina, habla con normalidad, pero su cerebro pierde por completo la capacidad de resistirse. Se convierten en marionetas dóciles, dispuestas a seguir cualquier orden, incluso retirar todo el dinero del banco o firmar la venta de una casa, y después no recuerdan absolutamente nada. Apoyé la cabeza en la mesa. Las lágrimas brotaron sin control. Así que mi hijo, mi pobre Sebastián, no me había abandonado. No era un hijo ingrato. Durante los últimos 2 años, había vivido como un cuerpo sin alma, prisionero en su propio cuerpo por la droga venenosa de esa mujer malvada. Sus insultos, sus miradas frías, su crueldad, todo era por el aliento del diablo. Había juzgado mal a mi hijo. Casi lo abandonó. Manuel puso su mano áspera en mi hombro, apretando suavemente para consolarme. El calor de mi viejo amigo me ayudó a calmarme un poco. Levanté la cabeza y me sequé rápidamente las lágrimas. No era momento de llorar. Mi hijo era una víctima, y yo era su única esperanza. ¿Hay alguna forma de contrarrestarlo, doctora?, pregunté, mi voz firme de nuevo. Teresa asintió. Sacó de su maletín de metal un pequeño frasco de vidrio que contenía una solución transparente, incolora e inodora. Después de analizar la muestra de polvo que me dio, preparé rápidamente este antídoto. Contiene una alta dosis de fisostigmina que revierte los efectos de la escopolamina en el sistema nervioso. Con solo una pequeña cantidad, la víctima recuperará gradualmente la conciencia en 15 o 20 minutos. Hizo una pausa, mirándome con preocupación. Pero el problema es, ¿cómo dárselo a Sebastián? Si lo están controlando tan de cerca, no podrá acercarse a él. Miré el frasco del antídoto sobre la mesa. Luego me volví hacia el detallado plano de mi casa que Manuel había extendido. Un plan audaz, loco, pero la única oportunidad comenzó a formarse en mi mente. Alcancé los auriculares, reconectando la línea con Lupita. «Lupita, ¿sigues ahí?» «Aquí estoy, señora», susurró la anciana ama de llaves, su voz mezclada con el silbido del viento. Parecía que se escondía en el área del tendedero. «Escucha con atención, Lupita. La vida de Sebastián está en tus manos», dije, tratando de transmitir calma y autoridad a través de mi voz, aunque mis manos apretaban el borde de la mesa. «Teresa ha preparado el antídoto. Durante la ceremonia de mañana por la noche, seguramente el maestro hará que Sebastián beba algo para potenciar el efecto de la droga antes de firmar los papeles. Él lo llama agua bendita. ¿Sabes dónde guardan esa jarra?» Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Luego la voz de Lupita sonó apresurada. «Sí, lo sé. Vi a Camila guardar una hermosa jarra de cristal en la vitrina de la antigua capilla. Me dijo que no limpiara esa área». «Excelente», respiré hondo. «Tu misión es cambiarla. Tira toda esa agua diabólica de la jarra de cristal y reemplázala con el antídoto que el sobrino de Manuel le llevará a la puerta trasera de la mansión ahora mismo. ¿Puedes hacerlo?» Era una apuesta de vida o muerte. Si descubrían a Lupita, estaría en un peligro inmenso. Si descubrían el antídoto, Sebastián se convertiría en su esclavo para siempre. «Señora Magdalena», la voz de Lupita de repente se volvió extraordinariamente firme. «He cargado al joven Sebastián desde que era un bebé. No dejaré que esos demonios le roben el alma. Lo haré». Miré a Manuel y a Teresa. Ambos asintieron. Teresa rápidamente empaquetó el frasco del antídoto en una caja sellada y se la dio al joven ingeniero. Él inmediatamente tomó su mochila, corrió hacia su motocicleta y el rugido del motor se alejó hacia la ciudad. Me quedé sentada frente al mapa, mis dedos trazando cada habitación familiar de mi casa. La sala de estar, donde se llevaría a cabo la ceremonia. La capilla, donde se guardaba la jarra. La distancia era de solo unas pocas decenas de pasos. Pero para Lupita, sería el camino más largo y peligroso de su vida. El plan estaba trazado, las piezas en su lugar, estaba apostando la vida de Sebastián y la seguridad de Lupita en este juego mortal. ¿Creen que nuestro arriesgado movimiento tendrá éxito?
¿O estoy enviando a mis seres queridos a la muerte con mis propias manos? Realmente necesito una palabra de aliento, o incluso una advertencia de todos, antes de que llegue la hora H en los comentarios. El reloj de pared marcaba las 11 de la noche. En el aislado rancho de Manuel, el silencio era tan profundo que podía oír el canto de los grillos en los campos de agave. Pero en esta pequeña oficina, mi mundo se había reducido al auricular que cubría mis oídos. Me senté inmóvil, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Un sudor frío empapaba mis palmas. Todos mis sentidos estaban tensos como cuerdas de violín, concentrados en los sonidos crepitantes que salían del otro lado de la línea. Lupita estaba en acción. A través de los auriculares, escuchaba claramente la respiración pesada y entrecortada de la anciana ama de llaves. Su respiración intermitente delataba el miedo extremo que estaba soportando, el susurro de su ropa rozando el micrófono cada vez que se movía. Y lo más aterrador, el crujido del viejo suelo de roble de la casa, un sonido que normalmente amaba por su antigüedad, ahora era el delator más peligroso. Cada paso de Lupita, aunque intentaba ser lo más sigilosa posible, producía pequeños crujidos que resonaban en la noche silenciosa. «Estoy en el pasillo que lleva a la antigua capilla, señora», susurró Lupita, su voz tan baja que si no me hubiera concentrado intensamente, no la habría oído. «Los guardaespaldas están cenando en la cocina. Que Dios me proteja». «Tranquila, Lupita, puedes hacerlo. Solo unos metros más», dije al micrófono, mi voz tratando de mantener la calma para tranquilizarla, pero mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. El pomo de latón de la puerta giró con un frío sonido metálico. Crrr. La pesada puerta de madera se abrió ligeramente. «Ya entré», informó Lupita, su voz temblorosa pero llena de determinación. Contuve la respiración. En mi mente, visualicé claramente la ubicación de la capilla. La vitrina en la esquina izquierda, donde se exhibían las valiosas tazas de té y la jarra de cristal con el agua bendita. «Rápido, Lupita. La jarra de cristal de color turquesa. Vierte toda el agua en la maceta de al lado y luego echa el antídoto». A través de los auriculares, escuché pasos más apresurados. El suave tintineo del cristal al abrirse la puerta de la vitrina. Luego, el sonido del agua corriendo. Cerré los ojos, imaginando ese líquido mortal empapando la tierra, y en su lugar, la salvación para mi hijo. El sonido de la tapa de la jarra cerrándose. El sonido del cristal sobre la madera. «Cambio hecho, señora Magdalena. Gracias a Dios». La voz de Lupita sonó aliviada, como si se hubiera quitado un peso de 1000 kilos de encima. Exhalé, reclinándome en la silla, sintiendo como si la sangre volviera a circular por mi cuerpo. Lo logramos. Sebastián tenía una oportunidad. «Excelente, Lupita. Ahora retírate de inmediato. Usa la puerta lateral». Antes de que pudiera terminar, un sonido estridente resonó a través de los auriculares, interrumpiendo mis pensamientos. La puerta de la capilla se abrió de golpe, golpeando la pared con una fuerza violenta. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?». Una voz femenina, fría y aguda, resonó. Me quedé helada. Era Camila. Lo que siguió fue un caos aterrador. «Yo solo estaba limpiando», balbuceó Lupita, su voz temblando de pánico. «¿Limpiando a medianoche? No soy estúpida, vieja maldita». La voz de Camila sisió, llena de veneno. Inmediatamente después, un fuerte impacto. Escuché a Lupita gritar de dolor, el sonido de objetos rompiéndose, y luego, un golpe seco, probablemente el teléfono de Lupita siendo arrojado al suelo. La conexión no se cortó, pero el micrófono ahora estaba en el suelo, captando los sonidos apresurados y aterradores desde una perspectiva diferente. «Suéltenme. Joven Sebastián. Señor, ayúdeme», gritó Lupita desesperadamente. «Cállate». El sonido de tacones altos golpeando el suelo de madera, acercándose al teléfono. Escuché a Camila jadear, pero su voz era inquietantemente tranquila cuando le ordenó a alguien que acababa de entrar. «Atrápenla. No dejen que escape». Una voz masculina y grave resonó. «¿Qué hacemos con ella, señora?». Apreté los auriculares contra mi cabeza. Las lágrimas brotaban de impotencia. Quería gritar, decirle a Lupita que corriera, pero sabía que ya no podía oírme. La risa de Camila resonó, estridente y salvaje como el graznido de un cuervo. Se acercó, su voz descendiendo justo al lado del micrófono,
como si supiera que estaba escuchando, o simplemente se regodeara en su poder. Pobre vieja. ¿Ibas a chismear con mi querida suegra? ¿Crees que ella puede salvar a alguien? Si hasta a su propio hijo lo convertí en una marioneta durante 2 años con esa droga milagrosa, la escopolamina, ¿qué diablos te crees que eres tú? Cada palabra de su confesión fue como una puñalada directa en mi corazón. Lo admitió. Ella era la culpable. Ella había arruinado la vida de Sebastián con veneno. No era que mi hijo hubiera cambiado de parecer. Lleven a esta vieja a la escalera de servicio. La voz de Camila se volvió fría, tan cruel como una sentencia de muerte. Empújenla. Hagan que parezca un accidente. Es normal que los ancianos se resbalen y caigan por las escaleras. A la policía no le importará. No. Madre de Dios. No. Ah. El grito desgarrador de Lupita resonó. Luego se fue apagando, como si la estuvieran arrastrando. Y limpien este desastre. Revisen de nuevo la jarra de agua bendita. No quiero ningún error en la ceremonia de mañana. Los pasos se alejaron. Al final, solo quedó la risa burlona de Camila antes de que un sonido sordo, probablemente alguien pisando el teléfono, resonara. El zumbido de la estática lo reemplazó todo. La conexión se cortó por completo. Me quedé petrificada en la oficina. Los auriculares todavía en mi cabeza, pero dentro solo había un silencio mortal. «Lupita, Lupita», grité, mi voz quebrada, golpeando el teclado de la computadora. La pantalla oscura reflejaba mi rostro cubierto de lágrimas. Ella se había sacrificado por mí, por mi familia. Me quité los auriculares, me tomé la cabeza entre las manos. Mis dedos se enredaron en mi cabello canoso. La culpa pesaba sobre mis hombros como si el cielo se estuviera derrumbando. Había empujado a mi más leal hermana a la muerte. La crueldad de Camila superaba cualquier cosa que pudiera haber imaginado. No era solo una estafadora. Era un demonio con forma humana. La oficina estaba sumida en un silencio denso y pesado como el plomo. Los auriculares yacían abandonados sobre la mesa de madera, junto a la pantalla negra del ordenador que había perdido la señal hacía mucho tiempo. Me quedé allí, inmóvil, como una estatua tallada en dolor y arrepentimiento. El tiempo pasaba con una lentitud cruel. 1 hora, 2 horas. Manuel estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, con el teléfono pegado a la oreja. Hablaba con alguien en un susurro apresurado, pero ya no tenía fuerzas para escuchar. En mi mente solo estaba la imagen de Lupita, su sonrisa amable al hacer tortillas de maíz cada mañana, sus manos callosas que me habían peinado cuando estaba enferma, y su último grito desgarrador a través de los auriculares. Todo era mi culpa. Manuel guardó el teléfono en su bolsillo y se dio la vuelta. Su rostro curtido estaba pálido, sus ojos hundidos me miraban con preocupación. Levanté la vista. Mi corazón se encogió esperando la sentencia para mi conciencia. «Dilo, Manuel». Mi voz era ronca, como el silbido del viento a través de una ventana rota. «¿Ella está viva?» Manuel se acercó y se sentó en la silla de enfrente, entrelazando las manos sobre la mesa. Respiró hondo, eligiendo sus palabras con el mayor cuidado posible. «Una fuente de la policía regional acaba de informar». Su voz se volvió grave. «Hace 1 hora, una ambulancia llevó a una mujer mayor al hospital civil en estado crítico. Traumatismo cráneoencefálico severo, en coma profundo». Me tambaleé, agarrándome al borde de la mesa para no caer. «En coma profundo. ¿Quién la llevó?» «Camila», respondió Manuel, su voz endurecida. «Fue en la ambulancia, llorando desconsoladamente, interpretando el papel de una jefa compasiva. Le dijo a la policía que la anciana ama de llaves se resbaló y cayó por las escaleras mientras limpiaba de noche. Como no había signos de lucha ni armas en la escena, y ella fue quien llamó a emergencias, la policía lo registró como un accidente doméstico». La indignación estalló en mí como fuego sobre aceite. ¿Accidente? Fue un intento de asesinato. Un asesinato para silenciar a un testigo. Tengo que ir allí. Me levanté de un salto, agarrando mi abrigo. Tengo que ir al hospital con Lupita. No tiene familia, solo me tiene a mí. No puedo dejarla sola y fría allí mientras esa víbora interpreta su papel de buena persona. Pero antes de que pudiera dar un paso, la mano firme de Manuel me sujetó el brazo. «No puedes ir, Magdalena», gritó. Era la primera vez que me levantaba la voz. «¿Para qué crees que está la policía allí? ¿Para proteger a los civiles? No. Ahora mismo están protegiendo a la familia de la víctima,
que es Camila. Si apareces ahora, te arrestarán de inmediato porque la orden de captura sigue vigente. No salvarás a Lupita y además te entregarás a ellos. Luché. Las lágrimas corrían por mi rostro. Suéltame. Es Lupita. Se sacrificó por mí. Soy una asesina, Manuel. Fui yo quien la incitó a hacerlo. Reacciona. Manuel me sacudió por los hombros, obligándome a mirarlo a los ojos. Si te arrestan, ¿quién salvará a Sebastián? ¿Quién limpiará el nombre de Lupita? Su sacrificio será en vano si te derrumbas aquí. Me desplomé. Mis piernas ya no me sostenían. Me deslicé de los brazos de Manuel, cayendo al frío suelo de madera. Me cubrí la cara y lloré. Un llanto silencioso, solo sollozos ahogados que me desgarraban el alma. Pensé en Lupita. Esa mujer no era solo mi ama de llaves, era mi comadre, mi confidente que me había acompañado en los días más oscuros cuando mi esposo murió. Eligió quedarse en esa casa maldita para proteger a mi hijo, y ahora estaba allí, en la frágil línea entre la vida y la muerte, por un plan loco mío. Dios mío, ¿por qué no me castigas a mí en lugar de a los inocentes? Susurré, mi frente contra el suelo, sintiendo el frío helado extenderse por todo mi cuerpo. La desesperación se apoderó de la habitación. Afuera, comenzó a llover. Las pesadas gotas de lluvia golpeaban la ventana con un sonido furioso, como si quisieran compartir este dolor. De repente, un agudo sonido electrónico rompió la atmósfera fúnebre. Provenía de la tableta de Manuel que estaba sobre la mesa. Luego, una serie de pings, continuos, señalando que se estaban descargando datos. Manuel me soltó y corrió de vuelta al escritorio. Tomó el dispositivo, entrecerrando los ojos para mirar la pantalla. ¿Qué es eso?, pregunté, con voz débil, sin ninguna esperanza. Es una notificación de la nube de datos, murmuró Manuel, sus dedos deslizándose rápidamente por la pantalla. La cuenta de Lupita. Mi sobrino instaló la sincronización automática en su teléfono cuando configuró la línea de escucha. Cualquier archivo de audio grabado se subiría automáticamente a la red tan pronto como hubiera conexión a Internet. ¿Pero su teléfono fue destruido? Quizás no se rompió por completo, o antes de ser destruido, logró enviar una última señal. Los ojos de Manuel se iluminaron. Magdalena, ven rápido. Hay un nuevo archivo de audio. Me levanté temblando, apoyándome en el borde de la mesa. Mis piernas estaban entumecidas, pero un débil rayo de esperanza me había puesto de pie. Manuel presionó el botón de reproducción. Se escuchó un sonido de estática, mezclado con pasos apresurados y jadeos. Eran los últimos momentos antes de que descubrieran a Lupita. Luego, el sonido de la puerta abriéndose de golpe. La voz fría y aguda de Camila resonó en la pequeña habitación. ¿Qué estás haciendo aquí? Contuve la respiración, tapándome la boca con las manos para evitar sollozar. Escuchar esos sonidos de nuevo era como ser torturada por segunda vez. El impacto, el grito desgarrador de Lupita, el teléfono cayendo al suelo, y entonces ocurrió el milagro, o más bien, el juicio de Dios. Debido a que el teléfono cayó boca abajo, o quedó atascado en algún lugar sin que el micrófono se rompiera por completo, continuó grabando. La estática disminuyó, y en su lugar, la voz clara de Camila, más cerca del micrófono que nunca. Si hasta a su propio hijo lo convertí en una marioneta durante 2 años con esa droga milagrosa, la escopolamina, ¿qué diablos te crees que eres tú? Manuel y yo nos miramos, atónitos. La grabación continuó. Lleven a esta vieja a la escalera de servicio. Empújenla, hagan que parezca un accidente. Manuel presionó rápidamente el botón de pausa. La habitación quedó en silencio, pero esta vez no era el silencio del luto, sino la calma antes de una gran tormenta. Me quedé allí, con las lágrimas aún mojando mis mejillas, pero mi mirada había cambiado. El dolor desgarrador de antes se estaba cristalizando, volviéndose tan afilado y frío como una cuchilla. Camila había cometido el error más grande de su vida. Era demasiado arrogante. Pensó que destruir un teléfono podría enterrar la verdad, pero no sabía que la tecnología y la lealtad de Lupita habían superado su crueldad. Esto no era solo una acusación, era una prueba irrefutable. La confesión de drogar a su esposo con escopolamina, la orden de asesinar y simular un accidente. Todo estaba contenido en este archivo de audio de 3 minutos y 15 segundos. Me sequé las lágrimas.
un gesto decidido y fuerte. Ya no era la mujer débil que lloraba en el suelo. Soy Magdalena, la matriarca de la familia, y tengo una deuda de sangre que cobrar. Lupita no cayó en vano, dije, mi voz grave y resonante, sin rastro de temblor. Usó su vida para darnos esta espada. Manuel asintió, poniendo una mano en mi hombro, sus ojos brillando con determinación. Con esta grabación, podemos enviársela a la policía ahora mismo. Camila será arrestada. No, negué con la cabeza. Si se la enviamos a la policía ahora, usará dinero y abogados para evadir la justicia, retrasar el proceso o culpar a alguien por falsificar la cinta. La justicia en esta ciudad a veces llega demasiado tarde, Manuel. Miré por la ventana, donde la noche se desvanecía para dar paso a un amanecer rojo brillante, el día de la ceremonia de purificación. Quiero que se derrumbe en el mismo lugar donde cree que está ganando. Quiero que sea desenmascarada frente a todos los que la adoran y, lo más importante, frente a mi hijo. Me volví hacia Manuel, mis ojos ardiendo. Prepara el coche, viejo amigo, y llama también al padre Gabriel. Esta noche, no nos esconderemos más aquí. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Manuel, aunque sabía que ya había adivinado la respuesta. Apreté el crucifijo que colgaba de mi cuello, sintiendo el peso de la fe y el odio fusionándose. Iremos a esa ceremonia. En ese momento, el miedo dentro de mí murió, dando paso a una llama de indignación. Entraré en esa ceremonia, no para suplicar, sino para cobrar esta deuda. La contraofensiva final está a punto de comenzar, y sé que será increíblemente feroz. En este momento, no me atrevo a pedir nada más que su apoyo moral. Háganme saber que todavía están aquí, siguiéndome, dejando su número favorito en los comentarios. Cayó la noche, la luna llena y brillante colgaba sobre Guadalajara, proyectando una luz plateada y fría sobre la antigua mansión de mi familia. El aire estaba cargado con el olor a incienso mezclado con el de cera de velas derretida, creando una atmósfera sofocante. Me bajé la capucha de la túnica negra que me cubría por completo, ocultándome en la oscuridad de las columnas de mármol que rodeaban el patio. Era el atuendo que el padre Gabriel me había preparado en secreto, idéntico al de los fieles arrodillados en el patio, lo que me permitió infiltrarme en la guarida del lobo sin ser detectada. Mi corazón latía tan fuerte que temía que el sonido se escapara de mi pecho y delatara mi presencia. Apreté el crucifijo en mi cuello, un sudor frío empapaba mi espalda. Ya no era una viuda débil huyendo en la noche. En este momento, era una madre al borde de la vida y la muerte, para recuperar a su hijo de las garras del diablo. Bajo la luz parpadeante de las antorchas, se había montado un escenario en medio de la fuente seca. Telas de seda rojas y negras colgaban de forma macabra. Allí, el hombre de la máscara dorada, el maestro, estaba de pie con los brazos abiertos como un dios otorgando bendiciones. Llevaba un traje blanco impecable, destacando entre la multitud vestida de negro. Su voz grave resonaba a través del sistema de altavoces, hipnotizando a los cientos de personas embelesadas debajo. Y allí estaba, Sebastián. Mi hijo estaba a su lado, solo y patético. Llevaba una túnica de tela tosca y blanca, con la cabeza gacha y los brazos colgando a los costados. Parecía un cordero esperando ser sacrificado en el altar. Sus ojos estaban vidriosos, sin vida, reflejando el fuego pero sin rastro de vida. A su lado estaba Camila, mi querida nuera, luciendo un espléndido vestido de noche. Su rostro perfectamente maquillado irradiaba triunfo y una codicia extrema. «Hijos de la nueva luz», clamó el maestro, su voz cantarina y dramática. «Esta noche es la noche del renacimiento. Nuestro hermano Sebastián se despojará de la sucia carga material, donando todas sus posesiones terrenales para que su alma sea purificada». La multitud de abajo rugió. Los vítores resonaron. «Purificación, purificación». Me mordí el labio con tanta fuerza que sangré. Estaban usando la fe ciega para legalizar el robo del siglo. El hombre de la máscara dorada se volvió hacia Sebastián. Hizo una seña. Un secuaz se acercó respetuosamente con una bandeja de plata. En la bandeja estaba la jarra de cristal de color turquesa, una reliquia de mi familia, y una copa de oro. Mi corazón se detuvo. Esa era la jarra que Lupita había cambiado. Pero, ¿había tenido éxito? ¿Camila habría notado el cambio en el color o el sabor del agua? ¿O Lupita fue atrapada antes de poder echar el antídoto? Contuve la respiración, sin atreverme a parpadear.
El maestro tomó la jarra de cristal y sirvió el líquido transparente en la copa de oro. Bajo la luz de la luna y las antorchas, el líquido brillaba con normalidad. Levantó la copa, murmuró algún conjuro sin sentido y luego se la ofreció a mi hijo. Bebe, hijo mío, bebe esta copa de agua bendita para limpiar tu mente, para que puedas firmar el pacto sagrado con el alma más pura. Sebastián levantó la cabeza, tomó la copa mecánicamente, como una marioneta programada. Camila estaba a su lado, sus ojos fijos en la copa, una sonrisa de satisfacción en sus labios. Pensaba que en solo unos minutos toda esta fortuna sería suya. Mi hijo se llevó la copa a los labios. Bebe, bebe, hijo. Susurré en mi garganta, mis manos apretando la columna de piedra hasta que dolió. Sebastián bebió, un sorbo, 2 sorbos, y luego vació la copa. Devolvió la copa vacía al secuaz. El maestro asintió con satisfacción. Comenzó su largo sermón sobre el desapego, pero ya no lo escuchaba. Toda mi atención estaba en Sebastián. Pasó un minuto. Sebastián permanecía inmóvil, con los ojos vidriosos fijos en el vacío. Mi corazón ardía. ¿Por qué no hacía efecto el antídoto? El antídoto de Teresa estaba defectuoso, o Lupita había fallado. La duda comenzó a infiltrarse en mi mente como veneno. Madre de Dios, no nos abandones ahora. Entonces, de repente, vi el hombro de Sebastián temblar ligeramente. Se llevó la mano a la frente, un gesto muy real, muy humano, no el movimiento rígido de alguien hipnotizado. Parpadeó repetidamente. Al principio, sacudió la cabeza suavemente, luego con más fuerza, como si tratara de disipar una espesa niebla en su cerebro. La escopolamina paraliza la voluntad, pero la fisostigmina es un antagonista extremadamente potente. Despierta las neuronas dormidas, sacando a la víctima de su sonambulismo con un shock químico. Sebastián se tambaleó hacia atrás, se miró las manos, luego miró a su alrededor. El fuego parpadeante se reflejó en sus ojos, y esta vez vi una chispa. El foco de sus ojos se había recuperado. La confusión, el miedo y la conciencia estaban volviendo gradualmente. Se volvió para mirar a Camila. Su mirada ya no era de adoración ciega, sino de absoluta incredulidad. Miró al hombre de la máscara dorada, luego a la multitud arrodillada a sus pies. ¿Qué está pasando? Pude leer sus labios, aunque su voz fue ahogada por el canto. El maestro parecía no haberse dado cuenta del cambio. Se dio la vuelta, sosteniendo un grueso documento y una pluma cara. Es la hora, Sebastián. Firma aquí, para que las puertas del cielo se abran para ti. Le puso la pluma en la mano a Sebastián, forzándolo a ponerla sobre la página abierta en la mesa ceremonial. La mano de Sebastián temblaba incontrolablemente. Sostenía la pluma, pero no firmaba. Miraba fijamente las palabras en el papel. Acta de transferencia de propiedad, poder notarial absoluto. El sudor perlaba la frente de mi hijo. Estaba luchando. El antídoto luchaba contra los restos del veneno en su cerebro. La conciencia le decía que se detuviera, pero su cuerpo todavía estaba débil, y el hábito de obediencia de los últimos 2 años lo retenía. «Firma, mi amor», susurró Camila, su voz dulce, pero su mano apretaba el hombro de su esposo, sus uñas clavándose en su piel amenazadoramente. «Firma rápido, y luego nos vamos a descansar». Sebastián levantó la vista hacia su esposa. En ese momento, vi un destello de repulsión en los ojos de mi hijo. Retiró la mano. La pluma cayó al suelo, rodando por el piso de madera. «No», dijo Sebastián, su voz ronca pero clara. El espacio entero pareció congelarse. El canto cesó. El maestro estaba atónito. Camila miraba a su esposo como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué has dicho?», gruñó el maestro, su falsa solemnidad comenzando a resquebrajarse. «Dije que no», gritó Sebastián, retrocediendo, agarrándose la cabeza de dolor. «No firmaré. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué estoy aquí?». El giro inesperado de los acontecimientos hizo que Camila entrara en pánico. Ya no mantenía su aire de sofisticación. Se abalanzó, recogió la pluma y la metió a la fuerza en la mano de Sebastián, usando ambas manos para forzar la de su esposo sobre el papel. «¡Estás loco! Firma ahora. Firma ya», siseó, su rostro contorsionado por la ira. Ese fue el momento. Supe que mi momento había llegado. Salí de la sombra de las columnas. Ya no había necesidad de sigilo.
Avancé con pasos largos y firmes hacia el escenario, atravesando la multitud de fieles desconcertados. Levanté la mano y me quité la capucha. Mi cabello canoso ondeó en el viento nocturno. Me erguí, con la cabeza en alto, y con todas mis fuerzas grité una orden que resonó en toda la mansión. ¡Alto! Mi grito fue como un rayo que rasgó la atmósfera sofocante. Todos los ojos se volvieron hacia mí. «Mamá», exclamó Sebastián. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de lágrimas. Me vio, no en una alucinación, sino en carne y hueso. Subí los escalones, caminando directamente hacia la mesa ceremonial, enfrentando a aquellos que estaban dañando a mi familia. «No firmes nada, hijo», dije, mi voz resonando con autoridad. «Nadie puede robar lo que pertenece a esta familia mientras Magdalena siga viva». Mi aparición fue como un cubo de agua fría sobre la multitud. Se levantaron murmullos. «¿Quién es ella? No se había fugado. ¿Por qué está aquí?» Camila soltó a Sebastián y retrocedió un paso. Su rostro se quedó sin sangre. Me miró a mí, luego a Sebastián, que recuperaba la conciencia por completo. El miedo comenzó a apoderarse de sus ojos codiciosos. Sabía que su pieza más importante había sido destruida. «Agarren a esa vieja. Rómpanle los brazos». El grito histérico de Camila resonó, desgarrando la falsa solemnidad de la ceremonia. Los enormes guardaespaldas con trajes negros comenzaron a moverse, corriendo hacia mí como una manada de toros furiosos. Sebastián, aunque su mente acababa de aclararse un poco, intentó ponerse delante de mí, extendiendo sus brazos temblorosos para protegerme, pero no vacilé. Me mantuve firme, mirando directamente a Camila con una sonrisa fría. El momento de la verdad había llegado. Levanté mi mano derecha, haciendo una señal decidida hacia la puerta principal, donde la camioneta de Manuel estaba estacionada en la oscuridad. Un sonido ensordecedor salió del potente sistema de altavoces distribuido por todo el jardín, haciendo que todos se taparan los oídos. La música de meditación macabra se detuvo abruptamente. En su lugar, una voz familiar resonó, clara, firme y cruel, rebotando en cada pared de piedra de la antigua mansión. «Esa vieja de Lupita se merecía morir. ¿Qué estás haciendo aquí?» Todo el jardín quedó en silencio. Los guardaespaldas se detuvieron en seco. Los fieles arrodillados en el suelo levantaron la cabeza confundidos. Era la voz de Camila, no su habitual voz dulce y melodiosa, sino el tono de una asesina a sangre fría. «Y en cuanto a ese tonto de Sebastián, déjalo que siga bebiendo la droga hasta que se convierta en un vegetal. Lo he convertido en una marioneta durante 2 años con esa droga milagrosa, la escopolamina». Cada palabra, cada sílaba, resonó como un martillazo en la cabeza de todos. Camila se quedó petrificada. Su rostro pasó de rojo a blanco pálido. Sus labios temblaban sin poder articular palabra. Miró a su alrededor, buscando frenéticamente la fuente del sonido, pero su propia voz seguía resonando por todas partes, como un juicio caído del cielo. «Lleven a esta vieja a la escalera de servicio. Empújenla. Hagan que parezca un accidente». La grabación terminó con una risa salvaje. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Cientos de ojos se clavaron en Camila. La adoración por la santa y devota hija había desaparecido, reemplazada por la repulsión y el horror. Sebastián estaba a mi lado, completamente rígido. Se giró lentamente para mirar a la mujer con la que había compartido su vida. Sus ojos, ahora completamente claros gracias al antídoto, estaban llenos de dolor y una repulsión extrema. Vio al verdadero demonio detrás de la máscara de maquillaje. «¡Tú!», exclamó Sebastián, su voz quebrada. «¿Me llamaste, tonto? ¿Me envenenaste? ¿Le hiciste daño a Lupita?». Camila retrocedió, agitando las manos en el aire como una persona que se ahoga. «No, no es verdad. Es un montaje. Esa vieja editó mi voz. Sebastián, tienes que creerme. Hice todo por nuestra prosperidad». Se abalanzó, intentando tomar la mano de Sebastián para explicarse, pero mi hijo actuó. La acción más decidida que había tomado en 2 años. Sebastián apartó a Camila con un brusco movimiento de su mano. «No me toques», gritó. Las lágrimas brotaron. «Demonio, no eres mi esposa, eres una asesina». El empujón hizo que Camila cayera al suelo. Su espléndido vestido de noche se ensució. Levantó la vista hacia su esposo.
Su mirada pasó de la súplica al odio. En ese momento, las sirenas resonaron desde todas las direcciones, rompiendo la tranquila noche del barrio de Guadalajara. Luces azules y rojas parpadearon en las paredes. La pesada puerta de hierro fue derribada. Docenas de policías federales fuertemente armados, con chalecos antibalas y rifles automáticos, irrumpieron en el patio como una tormenta. Policía Federal. «¡Todos quietos! ¡Bajen las armas!». La voz del megáfono de la policía sonó con autoridad. Manuel había hecho un gran trabajo. No solo llamó a la policía local, usó sus viejos contactos para llamar a las fuerzas federales, asegurándose de que nadie pudiera ser sobornado o encubrir a los culpables. La escena se volvió caótica. Los guardaespaldas de La Nueva Luz intentaron sacar sus armas, pero fueron rápidamente sometidos a punta de rifle por las fuerzas especiales. Los fanáticos gritaban, huían en desbandada, pisoteando las alfombras de terciopelo y las extrañas estatuas de adoración. En medio de la multitud, vi a una figura con un traje blanco escabulléndose del escenario, tratando de esconderse en la oscuridad detrás de las columnas para escapar por la puerta lateral. El maestro, el arrogante gurú de antes ahora, era tan cobarde como una rata de alcantarilla. No lo pensé 2 veces. El instinto de la jefa de familia se apoderó de mí. No podía dejar que el líder escapara. Él era la raíz de todo el sufrimiento que mi familia y tantas otras habían soportado. Corrí y me interpuse en el estrecho pasillo que llevaba al jardín trasero. El maestro se detuvo en seco. Me miró a través de su máscara dorada, su respiración agitada. «Quítate de en medio, vieja», siseó. Su verdadera voz era ronca y vulgar, sin el tono autoritario del cambiador de voz. «No irás a ninguna parte», dije, con voz tranquila pero firme, bloqueándole el paso con los brazos extendidos. «Puedes haber manchado esta casa, pero no la justicia». Miró hacia atrás y vio a la policía acercándose. La desesperación lo volvió temerario. Se abalanzó sobre mí, empujándome con sus grandes manos para apartarme y abrirse paso. La fuerza de una mujer de más de 50 años no puede compararse con la de un hombre corpulento. Me tambaleé, cayendo hacia atrás, mi cabeza a punto de golpear el duro suelo de piedra. Pero no caí. Unos brazos fuertes me sujetaron por detrás, e inmediatamente una figura pasó a mi lado, lanzándose hacia adelante con una furia incontenible. Era Sebastián. «No toques a mi madre». Mi hijo rugió, apretó los puños, canalizando toda su fuerza, su frustración y el dolor reprimido de los últimos 2 años en ese golpe. El puño de Sebastián se estrelló directamente en la cara del maestro. Un golpe torpe, sin técnica de artes marciales, pero cargado con el poder del amor maternal y el despertar. El hombre del traje blanco se tambaleó. La máscara dorada salió volando, cayendo con estrépito al suelo, revelando un rostro ordinario, sudoroso y lleno de miedo. Cayó de bruces sobre la hierba, gimiendo de dolor. Sebastián intentó seguir golpeándolo, pero logré sujetarle la mano. «Ya es suficiente, hijo. No te ensucies las manos con gente así». La policía llegó, sometiendo a el maestro y esposándolo. Al mismo tiempo, al otro lado del escenario, Camila también había sido detenida por 2 mujeres policías. Luchaba frenéticamente, con el pelo revuelto, el maquillaje corrido por las lágrimas y el rímel negro manchando sus mejillas. Había perdido toda la vergüenza, gritando e insultando a todos. «Suéltenme. No tienen derecho a arrestarme. Soy una víctima. Esta sociedad me obligó a hacerlo. Solo quería ser rica. Solo quería ser respetada. ¿Por qué todos están en mi contra?». Culpó a la sociedad, a sus circunstancias, a la pobreza de su pasado, pero no hubo ni una palabra de remordimiento por el esposo al que había envenenado, o por la anciana ama de llaves que casi pierde la vida. Me acerqué lentamente a Camila. La policía aflojó un poco el círculo para que pudiera enfrentarla. Camila levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre todavía llenos de odio. Iba a empezar a insultarme de nuevo, pero no dije nada. No la regañé, no le devolví la bofetada que me debía. Solo la miré con una mirada profunda y tranquila, la mirada de alguien que desde una posición elevada observa a una criatura patética luchando en el fango que ella misma creó. Vi a través de su alma vacía y corrupta, un alma que se había vendido al diablo por codicia,
para al final no quedarse con nada más que unas frías esposas. Esa mirada silenciosa y compasiva pareció herir a Camila más que cualquier golpe. Agachó la cabeza. Sus insultos murieron en su garganta, reemplazados por un sollozo de humillación. La policía se la llevó. Pasó frente a mí, frente a Sebastián, que se había dado la vuelta, sin querer volver a ver a esa mujer. Cuando la última patrulla se fue, llevándose a los criminales y devolviendo la tranquilidad a la casa, sentí que mis piernas estaban a punto de ceder por el agotamiento, pero no caí, porque Sebastián estaba allí. Mi hijo estaba de pie en medio del patio, mirando la casa en ruinas, las estatuas sagradas rotas, y luego se volvió hacia mí. Sus delgados hombros temblaban, lloraba, las lágrimas del remordimiento tardío. «Mamá», me llamó, su voz ahogada como la de un niño perdido que acaba de encontrar el camino a casa. «Lo siento, ¿qué he hecho?». Me acerqué y lo abracé, acogiendo a mi pobre hijo en mis brazos. Sentí los latidos erráticos de su corazón, el calor familiar que pensé que había perdido para siempre. «Está bien, hijo», susurré, acariciando su cabello revuelto, mientras las lágrimas de felicidad corrían por mis mejillas. «La pesadilla ha terminado. Has vuelto a casa». Manuel estaba a lo lejos, junto a su camioneta, y se quitó el sombrero en un gesto de saludo. Asentí en respuesta. Tenía razón. Habíamos ganado. No con violencia, sino con el amor y la resistencia de una madre. Esta noche, la luna de Guadalajara brilla más que nunca. De las ruinas de la codicia y la mentira, un nuevo brote de amor familiar comienza a crecer. Han pasado 365 días desde aquella fatídica noche de luna llena. El tiempo en Guadalajara parece pasar más lento, filtrándose a través de las jacarandas en flor que adornan los terrenos del asilo de ancianos Santa María. Empujé suavemente la silla de ruedas por el camino de baldosas de terracota. El sonido de las ruedas sobre las hojas secas creaba una melodía rítmica y suave. En la silla estaba Lupita. Su cabello ahora era completamente blanco, cortado pulcramente. Tenía los ojos entrecerrados, disfrutando de los cálidos rayos dorados del sol de la tarde que acariciaban su rostro, ahora más delgado, pero con un saludable color rosado. «Hoy hace un día precioso, amiga mía», dije en voz baja, inclinándome para ajustar el chal de lana sobre sus hombros. Lupita abrió los ojos. Aunque todavía estaban un poco apagados después de un largo coma de meses, habían recuperado el enfoque de la vida. Sonrió, una sonrisa desdentada pero increíblemente pacífica. Su mano temblorosa buscó la mía y la apretó suavemente. «Sí, muy bonito, señora», susurró, su voz débil pero ya no entrecortada como en los primeros días después de despertar. «No me llames más, señora». Le di una palmadita en el dorso de su mano manchada por la edad. «Ahora somos hermanas. Eres la salvadora de mi familia». Nos detuvimos junto a la fuente de piedra en el centro del jardín. El sonido del agua corriente parecía limpiar el polvo del alma. Me senté en un banco cercano, serví un poco de té de manzanilla de un termo en una taza pequeña y se la di a Lupita. «Sebastián llamó de nuevo esta mañana», le conté, mi voz sin poder ocultar un pequeño orgullo. Me dijo que el último lote de tela teñida de índigo se exportó a Estados Unidos. Trabaja en el taller de tejido hasta las 10 de la noche. Lupita asintió, sus ojos brillando de alegría. «El joven amo ha cambiado mucho». «Así es. El Sebastián de hoy ya no es el hombre elegante con traje que habla de frecuencias vibratorias o energía cósmica. Mi hijo ahora tiene las manos siempre manchadas de tinte, su ropa huele a algodón crudo. Después de que Camila fue a la cárcel y la secta fue desmantelada, Sebastián pasó por 6 dolorosos meses de terapia psicológica para desintoxicarse de esa mentalidad tóxica y los restos del veneno. Mi hijo tuvo que aprender a ser persona de nuevo, a trabajar desde las tareas más pequeñas como barrer el taller, a aprender a enhebrar los telares. Ya no lo consentía. «Hice bien en vender esa casa, ¿verdad, Lupita?», pregunté con nostalgia, mi mirada perdida en las colinas moradas del horizonte. La antigua mansión, que albergaba los recuerdos de tantas generaciones, donde pensé que viviría el resto de mi vida, ahora pertenecía a otros. Venderla fue la decisión más difícil de mi vida, pero me di cuenta de que esa casa contenía demasiados fantasmas del pasado. Si nos quedábamos allí, Sebastián viviría para siempre bajo la sombra de la culpa. Necesitaba un nuevo comienzo, y yo también.
El dinero de la venta fue una suma enorme, pero no lo guardé para vivir una vida de lujo. Con la mitad, creé la Fundación de Ayuda a Carlos, en honor a mi esposo, que se especializa en brindar apoyo legal y financiero a las víctimas de estafas de sectas espirituales y usureros. Quería convertir mi dolor en un escudo para proteger a otros, para que ninguna otra madre tuviera que pasar por una noche de terror como la mía. Con la otra mitad, compré una pequeña casa con un sencillo techo de tejas rojas en un tranquilo suburbio, a solo unas cuadras del asilo de Lupita y a una distancia prudente del apartamento que alquilaba Sebastián. Elegí vivir sola, no porque ya no quisiera a mi hijo, sino porque entendí que amar a veces significa dejar ir. Sebastián necesitaba valerse por sí mismo, preocuparse por sus propias comidas, pagar sus propias facturas de servicios públicos. Esa es la verdadera forma de madurar. Señora Magdalena. Una voz resonó, interrumpiendo mis pensamientos. Desde el arco cubierto de bugambillas, un hombre con sombrero de vaquero se acercó, llevando una bolsa de pan dulce recién horneado. Era Manuel. Se veía notablemente más viejo, sus pasos eran más lentos, pero su sonrisa seguía siendo tan cálida y sólida como un viejo roble. Puso la bolsa de pan sobre la mesa, se quitó el sombrero para saludar a Lupita y luego se sentó a mi lado. «Acabo de pasar por el taller», dijo Manuel, partiendo un croissant y dándomelo. «El chico Sebastián lo está haciendo muy bien. Está negociando la compra de un nuevo lote de algodón orgánico. Al verlo ahora, veo un reflejo del Carlos de antaño». Tomé el pan. Una oleada de emoción me llenó la garganta. Carlos, en el cielo, seguramente estaría sonriendo. Miré a mis dos viejos amigos a mi lado. Uno había arriesgado su vida para proteger a mi hijo. El otro había usado su sabiduría y dedicación para proteger mi honor. No compartíamos la misma sangre, pero éramos familia. Levanté mi taza de té. El calor se extendió por mis manos arrugadas. Las manchas de la edad, las venas azules prominentes, las marcas del tiempo y el trabajo duro. Había envejecido mucho después de esa terrible experiencia. Mis posesiones ahora no eran nada comparadas con la vasta fortuna que una vez tuve. Ya no tenía sirvientes ni fiestas lujosas, pero, extrañamente, nunca había sentido tanta paz en mi corazón. Respiré profundamente el aire fresco del atardecer. El olor a hierba, a pan dulce y a libertad. Había ganado, no porque recuperé mi dinero, sino porque salvé el alma de mi hijo y mi propia dignidad. No me incliné ante el mal. No me comprometí con la mentira. Miré a Manuel partiendo con ternura un trozo de pan para Lupita. Sus risas resonaban nítidas y claras. La felicidad, al final de la vida, resulta ser tan simple como estos momentos. Una taza de té caliente, un par de amigos del alma y un sueño sin pesadillas por la noche. La vida es como un telar. Hay hilos oscuros de sufrimiento, pero también hilos dorados de esperanza. Una vez estuve atrapada en los nudos de la tragedia, pero ahora estoy tejiendo las últimas piezas de mi vida con los colores de la serenidad. La luz del atardecer se desvaneció, dando paso a las primeras estrellas que titilaban en el cielo mexicano. Levanté la vista y susurré una oración de agradecimiento a Dios. Gracias por darme la fuerza para atravesar la oscuridad. Gracias porque mañana el sol volverá a salir sobre esta tierra. Mi historia termina aquí, pero las lecciones que tuve que aprender con sangre y lágrimas, quiero dejárselas a todos ustedes, como un último legado espiritual. A las madres que escuchan esta historia, por favor, recuerden que el amor maternal es sagrado, pero nunca debe ser un sacrificio ciego. No se conviertan en un cajero automático o en un escudo incondicional para los errores de sus hijos. Ámense a ustedes mismas primero. Establezcan límites firmes. Cuando aprendan a respetarse a sí mismas, sus hijos aprenderán a respetarlas. Una madre fuerte, independiente y con vida propia es el mejor ejemplo a seguir, no una que solo se inclina para servir. A los hijos, su pequeña familia es importante, pero nunca olviden las raíces que los nutrieron. El equilibrio es la clave. No dejen que la codicia o las malas influencias los cieguen y los hagan dar la espalda a sus padres. Recuerden que sus padres pueden perdonarlos 1000 veces, pero la sociedad nunca perdonará a los ingratos. Y lo más importante, nunca entreguen su identidad y su pensamiento independiente a otros, ya sea su esposa, su esposo o cualquier maestro. Sobre la codicia y la naturaleza humana. He visto cuán rápido el dinero puede convertir a las personas en demonios.
Pero amigos, el dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. Puede comprar medicinas, pero no la salud. La codicia es un pozo sin fondo. Cuanto más lo llenas, más profundo se vuelve. Las cosas que llegan demasiado rápido y fácil suelen venir con trampas mortales. La felicidad duradera solo proviene del trabajo honesto y una conciencia limpia. Y finalmente, para aquellos que están comenzando una relación, observen cómo esa persona trata a su familia, a aquellos que son más débiles que ellos. Ese es el verdadero reflejo de su carácter. No se dejen deslumbrar por las apariencias o las dulces palabras sobre el futuro. El amor verdadero debe construirse sobre la base del respeto, la comprensión y el compartir, no sobre el cálculo y la posesión. Espero que ninguno de ustedes tenga que pasar por una pesadilla como la mía para entender el valor de la palabra paz. Vivan conscientemente y aprecien lo que tienen. Que Dios los bendiga a todos. Los nombres y lugares en la historia que acaban de escuchar han sido cambiados para proteger la identidad de los involucrados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que en algún lugar alguien se detenga y reflexione. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Honestamente, me pregunto, si estuvieran en mi situación, ¿qué harían? ¿Se quedarían en silencio para mantener la paz? ¿O alzarían la voz y lucharían por recuperar su voz? Me encantaría escuchar sus pensamientos sobre esta historia en mi canal, o cualquier sugerencia que nos ayude a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice a los valientes, y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. Ahora mismo, dejaré las 2 historias más populares del canal en la pantalla final. Creo que los sorprenderán. Gracias por quedarse conmigo hasta este momento. Si esta historia tocó su corazón, por favor denle like, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para no perderse lo que viene.